días de nuevo a todas y a todos, aunque seáis menos. Esperamos que hayáis descansado. Tenemos una jornada hoy muy emocionante y muy potente y empezamos en este momento. Quería comentaros que la cafetería está abierta solo en el tiempo de comida y se abrirá en los tiempos de descanso este pequeño espacio que hay aquí. Ayer olvidé deciros, bueno, y es importante también, la composición de la plataforma 06. La plataforma 06 está compuesta, en estos momentos ya, somos pocas y pocos, pero damos mucho que hacer. Está compuesta por 3 organizaciones, por la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, de ahí nuestra vinculación con la acción educativa, por el sindicato CGT y por Izquierda Unida. Y por un montón de personas que trabajan con ilusión y tenemos en común en la defensa de la infancia. Pero hoy tengo que daros una primicia maravillosa que nos enteramos ayer por la noche. Y Sés me ha dicho, no, dilo tú. Bueno, pues vale, lo digo yo. Y es que el decreto de Baleares se ha parado. Nos hemos enterado ayer. Y se va a hacer un plan de infancia que se va a llevar a las Cortes para, al Parlamento Balear para desarrollar un planteamiento de 0-3 educativo con todas las garantías. Las luchas que no se empiezan no pueden tener éxito, así es que hay que luchar, ¿vale? Bueno, ayer hablábamos de necesidades emocionales y afectivas, de socialización, de comunicación y de seguridad. En esta mesa, titulada Derechos Infantiles, un prisma con muchas aristas, vamos a ver cómo esas necesidades y el resto de las que tiene la infancia se han convertido en derechos al ser reconocidos jurídicamente. Vamos a llevarlo como un debate, pero vamos a dejar un momento inicial para cada ponente, de manera que pueda exponer el grueso de su planteamiento y luego después, pues yo lo que les he dicho es que se interrumpan, se pregunten, etcétera, etcétera, y luego vamos a dar un turno de preguntas para que todos podáis intervenir. Esta mesa iba a seguir un orden que ha tenido que alterarse porque José Luis Linaza, tiene que marcharse ineludiblemente y ha tenido la generosidad de, en un tiempo express, venir a estar con nosotros y hacer su ponencia. De manera que le vamos a dejar, si los otros ponentes tienen 10 minutos, como eso de eso que decimos, la igualdad no es lo más importante, es la equidad. No es darle café a todos, si no lo necesitan, sino a cada cual lo que necesita. Pues los demás van a tener 10 minutos iniciales, pero él va a tener 15, porque luego no va a poder replicar, así que todo lo que se le ocurra que lo diga ahora. De manera que vamos a empezar con él, pero quería deciros primero quiénes son las personas que componen esta mesa. Son José Luis Linaza, quien le llamamos con cariño Joséchu, doctor por Oxford bajo la dirección de Brunner, profesor invitado de la Universidad de California en Berkeley, en Harvard, en la Pontificia Católica de Lima, Nacional de Piuma, Universidad Científica del Perú e Iquitos, doctor honoris causa por la Universidad Universidad Nacional del Perú, es que está en siglas, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del antiguo Instituto Madrileño de la Infancia, miembro del Observatorio de Juego y presidente de la Fundación Educación y Desarrollo. Os presentaré al resto para que después, él pueda hacer su intervención en este momento. Y entonces, su arista, porque esto de los derechos de los niños y niñas, un prisma con muchas aristas, su arista es el derecho al juego de los niños y niñas. Así es que le paso la palabra para que luego pueda marcharse. Muchas gracias, José Chu.
Bueno, muchísimas gracias. Primero, pedir disculpas porque efectivamente me ha surgido una actividad que tiene que ver con el juego. Empezamos dentro de un rato en Usera, un espacio de juego con niños chinos, gitanos, latinos de varios países y madrileños en Usera. Y es un reto porque creemos, llevamos ya muchos años haciendo lo mismo en Perú, que ese espacio les va a permitir hacerse amigos. Y tener amigos en la vida es importante, también cuando somos pequeños, y eso lo que hace es construir tejido social que termina siendo importante para otras muchas cosas. Esos espacios terminan convirtiendo en lugares donde las propias madres, más las madres que los padres, algún padre también, se conocen y se coordinan para tareas que son importantes. Por eso tengo que, no puedo quedarme a lo que realmente me gustaría, que es el debate, y voy a lanzar varias preguntas, varios temas, para que mis compañeros de mesa después lo desarrollen. Bueno, también me gustaría daros la bienvenida a este espacio. Yo soy de los profesores que inauguraron este edificio, ya llevaba varios años aquí en la Autónoma, y en esta misma mesa, en muchas, 6, 7, 10 ocasiones, ha intervenido Brunner, que es la persona con la que hice la tesis, con la que trabajé muchos años y con la que aquí en Acción Educativa le hicimos un bonito homenaje también cuando falleció. Bueno, Brunner es quien genera la pregunta con la que inicio mi exposición, y es que efectivamente el juego es un derecho, hoy afortunadamente reconocido por muchos países, pero mi planteamiento es que es un derecho porque es una necesidad. Los seres humanos necesitamos jugar, y como es una necesidad, por eso es un derecho. Esa necesidad, a mí me lo planteó un artículo de Brunner del año 72, que se llama La inmadurez, su naturaleza y sus usos. Y ahí se preguntaba qué es lo que ha hecho posible que los seres humanos, en lugar de seleccionar el ser más fuertes, más rápidos, que se puede entender que eso es una ventaja en la adaptación, no, nosotros hemos elegido ser más inmaduros, más incompetentes, más dependientes. ¿Qué ventaja puede tener eso? Bueno, pues tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja fundamental de que efectivamente terminamos aprendiendo mucho más. En un mundo en el que cada día es mayor el número de gente que pretende reducir la complejidad de nuestro comportamiento a la pura neurología, las neuro de todo, neuroeducación también, no se puede explicar la complejidad de ese nivel reduciéndolo al funcionamiento de las neuronas. Cuando nacemos, ese cerebro es un cerebro que apenas tiene conexiones. Esas conexiones son el producto de la experiencia y del aprendizaje. Y el juego es una de las actividades fundamentales en el desarrollo de esas capacidades. ¿Por qué es una necesidad? Pues porque evidentemente, mientras los adultos se ocupan de aquello que somos incapaces de hacer por nosotros mismos, no podemos ni regular la temperatura, ni comer por nosotros mismos, ni defendernos, pero mientras alguien protege y alimenta, los seres inmaduros se dedican a jugar. Y jugando lo que adquirimos son un montón de capacidades muy complejas que tienen que ver con el desarrollo motriz. Yo digo muchas veces, un gato que juega con una pelota, pues evidentemente de adulto es mejor cazador. El beneficio no es inmediato, el beneficio es a largo plazo. En el aspecto motriz es evidente que la actividad que niños y niñas hacen mientras juegan requeriría de muchísimas programaciones y de muchísimos esfuerzos para conseguir lo que ellos consiguen repitiendo una y otra vez. Un entrenador de atletismo norteamericano intentó que los atletas suyos reprodujeran lo que niños y niñas hacían espontáneamente, colocándoles, pues, por ejemplo, un sofá proporcional a la altura suya respecto a la altura de los niños. Evidentemente dijeron que era mejor el entrenamiento habitual, que aquello era una verdadera paliza. Porque es verdad, cuando observa un niño o una niña están permanentemente moviéndose, y ese movimiento y esa repetición es la que permite consolidaciones de actividades y de habilidades motrices muy importantes. Un segundo aspecto, pues evidentemente todo lo que es los mundos posibles, la imaginación. Con el juego de ficción, que empieza en el segundo año, cuando somos capaces de fingir que comemos de una cuchara vacía, bueno, pues eso
abre lo que Brunner en los últimos años llamó un cambio epistemológico fundamental. La educación no es solamente rellenar de contenido, la educación es también entender la complejidad de lo que es conocer. Y eso, decía Brunner, sí, les extrañará que yo diga que con niños de educación infantil se puede abordar esos temas epistemológicos. Y observen ustedes lo que hace cuando juegan. No es lo mismo decir, vale que ahora esto es un café y está caliente, ten cuidado que te quemas. No te vas a quemar, ni siquiera hay un líquido. Pero sin embargo yo me comporto como si hubiera todo eso. Las implicaciones que tiene el construir ese mundo de ficción son enormes. Y para que un ordenador sea capaz de hacer eso, bueno, ese es el gran problema de los significados múltiples que tienen las emisiones, las comunicaciones de los seres humanos. Entonces, evidentemente, esa capacidad, ese cambio epistemológico tiene, sobre todo en el juego, un ámbito importantísimo. Y ya no hablemos, y eso lo dejo para mis colegas después, de lo que es los juegos de reglas. Cuando efectivamente, claro, en el juego de ficción tenemos unos guiones donde vamos a jugar a las mamás. No, yo soy mamá. No, tú no puedes ser mamá porque la mamá soy yo, tú tienes que ser hija. Eres una tramposa, siempre eres tú la mamá. Bueno, hay siempre conflictos, pero esos conflictos se solucionan porque es mejor hacer algo juntos que romper la baraja. Entonces, bueno, pues el próximo día eres tú la mamá, el próximo día veremos a ver si me acuerdo o si respeto, pero en ese momento sirve para poder seguir haciendo algo juntos. Pero esos guiones se pueden modificar sobre marcha. Ya me he cansado, yo ya no quiero ser la hija, me voy. No, bueno, pues espera, entonces eres una hija adolescente y con ropa de marca. ¿Y quién hace de bebé? El muñeco, que es ese que no puede resistirse a hacer lo que decidimos. Esos cambios que se pueden hacer en los guiones no se pueden hacer en las reglas. Las reglas son acuerdos que están ya determinados antes de empezar a jugar. Para que tenga sentido que yo me esconda, tú tienes que buscarme. Y por eso los niños más pequeños, cuando juegan al escondite, pues tú finges, uy, ¿dónde se habrá metido? Y sale, aquí estoy. Porque el escondite para ellos es como un guión. Hay que esconderse y salir. ¿Cuándo? No lo saben. Tiene que haber uno me dice, no, tú, ahora quédate ahí, no te muevas, callado. Pero la regla, cuando comienza, genera un mundo distinto. La regla se convierte en una realidad tan importante que se puede utilizar también en el juego. Si estamos jugando a policías y ladrones y tenemos que estar en contacto para que me puedan librar, a alguien se le ocurre que en lugar de correr hacia el que viene a salvarte, me quedo aquí tranquilo, corto el calambre y ya no es legal. Eso genera unas discusiones enormes, porque en realidad es usar la regla para conseguir una ventaja adicional. Y por eso los niños generan, a mis colegas juristas les llamará la atención, otro montón de reglas. Vale perrito guardián, yo me quedo aquí. Vale pisotón, que es, si tú estás demasiado cerca, yo te doy un pisotón y aunque no me libren, yo me marcho. Eso es de una complejidad jurídica que si siguiéramos jugando a policías y ladrones a nuestras edades, tendríamos hoy federaciones internacionales decidiendo cuándo es legítimo o no el pisotón o el perrito guardián. Lo que hacen jugando es descubrir que efectivamente las reglas no son nada más que el acuerdo entre ellos. Y que justamente lo que legitima y el procedimiento que permite modificarlas es los acuerdos. Eso en realidad es descubrir el sistema democrático, y lo han descubierto niños y niñas en todo el mundo muchos años antes de que históricamente la Revolución Francesa reconociera que todos somos iguales, aunque todos seamos distintos. Entonces, ese es el ámbito en el que yo quería explicar por qué la necesidad es previa al derecho. De hecho, en este juego de reglas los niños aprenden antes a ser democráticos que a entender lo que es la democracia como procedimiento. Usan la mayoría antes de entender que es la mayoría la que legitima y permite esos cambios. Y dos pequeños comentarios. Uno sobre diferencias de género, porque es un tema que encontramos siempre. Bueno, la biología somos organismos biológicos tan peculiares que si no tuviéramos a alguien que nos alimenta, que nos protege, y para podernos
criar, necesitan vivir en un grupo social, donde hay una división del trabajo. No seríamos viables, no podríamos sobrevivir. Somos organismos biológicos que requieren de la cultura. Nuestro hábitat natural es la cultura. Necesitamos vivir en un grupo social, necesitamos construir nuestra propia identidad, nos dan un nombre, quiénes somos, cuándo dormimos, qué comemos, todo eso está determinado por culturas en las que vivimos. Entonces, ese aspecto cultural es fundamental para poder entender la complejidad del comportamiento humano, y por eso soy tan crítico con las explicaciones que pretenden saltarse toda esa complejidad de la cultura y de las ciencias sociales para explicar solo por la biología. No, somos unos organismos biológicos que solo somos viables biológicamente porque vivimos en grupos sociales y tenemos una cultura. Entonces, esas diferencias de género tienen que ver con unas diferencias biológicas que en el ser humano son mucho más pequeñas que en otros primates. La diferencia entre un gorila macho y una hembra es mucho mayor que entre un hombre y una mujer. En esa inmadurez hemos ido reduciendo la fuerza, el pelo, el prognatismo. Somos más parecidos a las crías de gorilas y de chimpancés que a los adultos. Y por tanto, el ser como las crías nos permite más flexibilidad, nos permite aprender toda la vida. Bueno, pues en la diferencia de género hay una diferencia biológica. Sigue habiendo marcas en el atletismo diferentes para hombres y mujeres, y grandes debates sobre si alguien era de verdad una mujer cuando batió todas esas cosas, o, bueno, pues evidentemente, pero sí ha habido diferencias, mucho menores que en otras especies. Pero sin embargo, las diferencias más importantes son culturales. Son esos comportamientos de, no, eso es de niñas, no, eso es de niños. Eso es lo que marca, por mucho que un varón participe en las tareas domésticas, por mucho que la madre tenga un trabajo. Si alguien dice eso es de niñas, eso es de niños, es que niños y niñas saben que las diferencias culturales van más allá de su experiencia individual con sus progenitores. A lo largo del juego hay manifestaciones de dos aspectos distintos. Uno, la complejidad de construcción de la propia identidad, y por tanto, aunque tengan los mismos juegos, niños y niñas prefieren jugar durante ciertos años solo con los niños o solo con las niñas, con un prejuicio que es divertido, porque hay niñas que dicen, no, es que todos los niños son muy brutos. Y tiene un amigo que no es bruto para nada. O, no, es que las niñas son muy flojas, se quejan. Y tiene una compañera que se da un sopapo, le sienta. No le sirven esa falsación de prejuicio. Permite organizar el mundo en blanco y negro, bueno y malo, niños y niñas, y luego ya podrán matizar. Bueno, pues en esos juegos de niños y niñas, los adultos influimos mucho marcando ese sesgo. Porque espontáneamente, si decimos a la cuerda saltan todos, o a policías y ladrones, o con las muñecas pueden jugar todos, los niños evidentemente juegan. Y finalmente, una mención sobre la universalidad y el aspecto local de los juegos. Todos los juegos tienen aspectos locales. Son juegos que piedra, papel y tijera, pues es un juego chino y se nombra en chino. Los chinos descubren que los españoles sabemos jugar a eso, con gran sorpresa. La lima es un juego que los marroquíes creen que es suyo, porque evidentemente hay muchos espacios en Marruecos donde hay barro, donde puedes clavar el destornillador de la lima. Bueno, es un juego universal. ¿Por qué? Porque las acciones de perseguirse, de saltar, de esconderse, de correr, son universales. Y los juegos tradicionales lo que hacen es dar forma a esas actividades que permiten interacciones, que les permiten, sobre todo, y termino con eso, hacer algo juntos y terminar siendo amigos. En la experiencia de más de 10 años en Perú, con espacios como el que hoy vamos a montar en Usera, lo que encontramos es que el primer día cada uno agarra tantos juguetes que no puede jugar. Con 3, 4 muñecas no puede jugar. Pero al cabo de 2 o 3 sesiones ya no vienen buscando a la muñeca, vienen buscando a la niña niño con el que estaban jugando. Y al cabo de unos meses son ellos los que deciden
que es lo que se hace cada día, pueden dejar en un rincón los camiones, las pelotas, las muñecas, porque lo que quieren jugar es a lo que estaban jugando el día anterior. Por tanto, dejo sobre la mesa esa complejidad de la biología complementada, solo viable gracias a la cultura, y evidentemente el derecho al juego es un derecho porque es una necesidad. Y lo que los niños sienten y lo que tenemos que proteger es la atención a esa necesidad. Muchísimas gracias. Lo siento, pero tengo que irme corriendo. Bueno, pues anda, que la que nos has dejado, pues hecho. Bueno, luego lo retomaremos. Ahora, quien va a intervenir va a ser otra arista, que va a ser la arista del derecho a la educación desde una perspectiva inclusiva. La va a presentar Ignacio Campoy, que es profesor titular de la Universidad Juan Carlos III de Madrid, subdirector del Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y Filosofía del Derecho y miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de dicha universidad. Sus principales líneas de investigación versan sobre los derechos de los niños, el derecho a la educación inclusiva, los derechos de las personas con discapacidad y el concepto y el fundamento de los derechos humanos. Así es que yo quería preguntarle a Ignacio qué nos aporta la jurisprudencia en relación con los derechos, con el derecho a una educación inclusiva. En realidad, si se plantea desde una educación inclusiva, sería el derecho de todos y todas. Así es que, cuéntanos. ¿En 10 minutos? Sí. Este congreso es de retos para todo el mundo. Bueno, buenos días primero a todas, ¿no? y a los pocos todos que hay por aquí, y en principio pues manifestar evidentemente mi satisfacción por haber sido invitado a participar en estas jornadas, ¿no? Y en concreto en esta mesa, y muy especialmente, ¿no?, a Alicia por toda la amabilidad que ha mostrado todo el rato, todo el camino, pues ya facilitarnos para que estar aquí hoy día, ¿no? Como son 10 minutos, no me extiendo más en los agradecimientos y voy a dar. Iniciales, 10 minutos iniciales. Luego... Bueno, luego sigo agradeciendo entonces. Bueno, yo me preguntaba por la jurisprudencia, pero yo antes de hablar de que la jurisprudencia, vale, y acepto el reto, aunque no, de la jurisprudencia, lo dedicaré quizás los últimos 3 minutos de estos 10, en el sentido que yo creo que es importante antes determinar o clarificar qué es esto del derecho a la educación inclusiva, porque yo no sé si todavía lo tenemos claro. Es decir, uno de los problemas principales que se nos plantea ahora mismo, y yo creo que estamos en un momento crítico, es que el derecho a la educación inclusiva es el derecho que tenemos ahora mismo del derecho a la educación, ahora voy a decirlo otra vez, es por lo tanto cómo tenemos ahora mismo que comprender cómo tiene que ser la educación de todos los niños y todas las niñas. Está recogido en el ordenamiento jurídico, en el sentido que está recogido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de una forma explícita en el artículo 24, que es parte del ordenamiento jurídico español desde el año 2008, es decir, es un derecho reconocido, y sin embargo hay muy mala comprensión del mismo. Y para clarificarlo, pues a lo mejor nos viene muy bien precisamente la propia jurisprudencia a la que hacía referencia Alicia, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué deberíamos de entender por el derecho a la educación inclusiva? Pues lo diré, la verdad es que en una sola frase. El derecho a la educación inclusiva simplemente debería de ser cómo entendemos hoy día el derecho a la educación. Nada más y nada menos. Es decir, no hay dos derechos, no hay ninguna diferencia. El derecho a la educación hoy se llama derecho a la educación inclusiva, y eso es como debería denominarse, y ahí estamos.
Lo que pasa es que el derecho a la educación inclusiva lo que nos aporta es hacer muy claros, ¿no? Ha clarificado de una forma muy contundente cuáles son los objetivos fundamentales del derecho a la educación. Pero en realidad es lo que llevamos diciendo que es el derecho a la educación desde el año 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los objetivos fundamentales del derecho a la educación yo creo que son dos. Y esto, ¿no? El ser tan contundente permite, yo creo, que clarificar los conceptos. ¿Cuáles son estos? Uno, un objetivo, digamos que personal, individual, de desarrollo personal, que es que con la educación tendríamos que alcanzar el libre desarrollo de la personalidad del niño, el desarrollo holístico del niño, el desarrollo de todas sus capacidades, de todas sus potencialidades al máximo nivel posible. Esto es la parte individual que alcanzamos con la educación, desarrollarnos nosotros mismos, ¿no? Con nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, nuestras propias preferencias, nuestra propia personalidad. Y luego tenemos un segundo objetivo con la educación, que es conseguir formar a una persona que va a vivir en una sociedad en la que los derechos humanos sean efectivos, sean una realidad. Como sociedad y sociedad democrática, nos hemos establecido un marco jurídico que corresponde con unos parámetros morales claros y definidos, ¿no? Que hemos ido construyendo desde esta Revolución Francesa que nos han dicho antes, y que significa una construcción democrática en la que el centro de referencia de nuestro modelo de justicia son los derechos humanos. Por lo tanto, con la educación también formamos en derechos humanos y para los derechos humanos. Y por lo tanto formamos un ciudadano en el que va a ser ahora, ya de niño ciudadano, activo en una sociedad en derechos humanos. Y para eso tenemos que formarle también en derechos humanos, en valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estos, por lo tanto, son los dos objetivos básicos de la educación y estos son los objetivos que tiene, por lo tanto, el derecho a la educación inclusiva. Es, por consiguiente, un derecho humano, ¿de acuerdo? Y habría que identificar claramente quién es el titular de este derecho humano, es decir, quién lo posee. Bueno, también muy contundente y muy determinado, es todos y cada uno de los niños y de las niñas. Estos son los titulares del derecho humano a la educación inclusiva. No lo es, por consiguiente, ni los padres, ni los profesores, ni los tutores, ni el Estado, ni otro cualquiera que se nos pueda ocurrir. El único titular del derecho a la educación es el niño y la niña. ¿De acuerdo? Y esto, claro, uno puede decir, perfecto, ¿y ahora cómo ejercitamos el derecho a la educación? Pues el derecho a la educación se ejercita, como todos los derechos, en principio por el titular, es decir, en principio por el niño y por la niña. Lo que pasa es que es cierto que cuando hay una falta de madurez suficiente, necesitan los apoyos necesarios para poder ejercitar ese derecho adecuadamente. Y en este sentido, es cierto que mientras haya esta falta de madurez, podemos hablar luego de en qué sentido, en qué medida existe, pues hay reconocemos una serie de potestades y de deberes a terceras personas, a los padres fundamentalmente, tutores, maestros, al Estado en general, para hacer efectivo ese derecho, es decir, para que sea una realidad ese derecho a la educación. Pero para hacer efectivo ese derecho, por consiguiente, cualquier ejercicio que se haga del derecho, cualquier potestad, poder, ¿no? o deber que reconozcamos a los padres, al Estado, a la sociedad, a quien queramos, solamente puede ser para hacer efectivos los dos objetivos de la educación de los que he hablado antes. Es decir, solo pueden ser si con ellos, con los ejercicios de estas potestades que digo, satisfacemos el desarrollo holístico del niño y la formación en derechos humanos y para los derechos humanos. Cualquier otro objetivo que se quiera marcar en la educación tiene que estar siempre supeditado a esto, y si contradice con estos dos objetivos tiene que ser eliminado. Por consiguiente, objetivos como el que se marcaba en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, ¿no? la LOMCE, y que luego en el primer párrafo, en la primera línea, y que luego ha sido puesto en la quinta párrafo, y ya está, es decir, la educación está para formar trabajadores en una economía globalizada, es absolutamente, desde mi punto de vista, aberrante. No está para eso la educación. La educación tiene los dos objetivos claros que hemos señalado antes.
no es que lo diga yo, ya digo, están en todos los textos de derechos humanos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en el Pacto Internacional Sociales y Económicos, en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 29.1a, en nuestra Constitución en el artículo 27, es decir, estos son los objetivos, ¿de acuerdo? Por consiguiente, para hacer eficaz esto, es decir, para conseguir que cada uno pueda desarrollar... ¿Cuánto llevo ya? ¿Voy bien? Bueno, hasta menos cuarto tengo... Lleva 7 minutos. Llevo 7, perfecto, hasta menos cuarto. Uno se pone a hablar y ya. Con perdón. Y entonces lo que decía era, para hacer efectivo este derecho, lo que nos hemos dado cuenta, y esto es lo que se han dado cuenta los educadores, sociólogos, psicólogos, es que, y que parece lógico, es que la educación tiene que ser ejercida por todos los niños y todas las niñas, en el mismo sistema educativo, en igualdad de condiciones. Y esto es lo fundamental que nos aporta el derecho a la educación inclusiva, pero no hemos cambiado para nada los objetivos del derecho a la educación. Es decir, lo que estamos diciendo es, si queremos formar en derechos humanos y para derechos humanos, tenemos que ejercitar este derecho en igualdad de condiciones. Si tenemos que formarnos en la igualdad, todos los individuos, todos los niños tienen que ejercitar este derecho en igualdad. Si queremos formar en solidaridad, tenemos que formar una sociedad en la que haya cooperación en la educación. Si queremos formar para la libertad, cada uno tiene que desarrollarse conforme a sus planteamientos en el mismo sistema educativo. Y esto parece que es innegable. Por consiguiente, al final, lo que hacemos con el derecho a la educación es conseguir que en el mismo sistema educativo, en los mismos centros ordinarios, todos los niños compartan la misma experiencia educativa. Y claro, esto no es nada de lo que tenemos. Y lo que nos hemos dado cuenta es, esto significa una revolución en el sistema educativo. Una revolución en la que solamente se puede llevar a cabo si vosotras no lo lleváis a cabo. Es decir, mucho más, vosotras no quiero cargar la responsabilidad sobre vosotras, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir es una revolución en la cual se va a hacer si la sociedad se da cuenta, si se aplica, si se exige, si se demanda, porque esto no es un cambio pequeño. Esto no es que los niños se incorporen en unos colegios ordinarios y no hagamos nada más. No, es que estén en el mismo centro ordinario para compartir la misma experiencia educativa, para conseguir desarrollar todas sus potencialidades al máximo nivel posible. Esto significa, por consiguiente, adaptar todo el sistema educativo a las necesidades, a las capacidades, a las potencialidades, a los intereses, a las preferencias de cada uno de los niños. De todos y de cada uno de los niños. Y esto, si se consiguiera, claro, cada uno podría desarrollar todas sus potencialidades al máximo nivel posible y formaríamos en derechos humanos. Lo que tenemos de ventaja, esto sería lo que diría que yo tengo educación inclusiva, lo que tenemos de ventaja es que esto está reconocido, como he dicho antes, en las normas. Y en los 2 minutos que me quedan voy a lo de la jurisprudencia. Lo que tenemos es un sistema de cambio. Fijaros que hasta el año 2014, en realidad, no había llegado a las altas instancias judiciales de nuestro país, una sentencia que se pudiera pronunciar claramente sobre lo que era la educación inclusiva. Había habido una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2011, había sido más o menos positiva, pero no se había podido pronunciar claramente. En este año, en el 2014, el Tribunal Constitucional le llega el caso de un niño con espectro autista que había sido excluido del colegio ordinario y le habían llevado a un centro de educación especial. Bueno, pues el Tribunal Constitucional hizo una sentencia, desde mi punto de vista, bastante deficiente. Al final, digamos que la idea fundamental es, reconociendo lo que está en nuestras normas jurídicas, y luego si hay tiempo lo hablamos de cuáles, el niño, a la administración se le tiene que exigir que haga lo posible porque el niño vaya a un centro de educación ordinario, pero si no es posible tiene que ir a un centro de educación especial, lo cual va en contra de la educación inclusiva. El Tribunal Constitucional en este caso hizo una sentencia en la que al final fue lo menos exigente posible en este requisito.
Y en el fundamento jurídico quinto dijo claramente, este niño, solo por su razón de su discapacidad, ya tiene que ir a un centro de educación especial. Y es más, ratificó una idea que estaba en la sentencia recurrida, ¿no?, anterior, de instancia anterior, que me parece que demuestra la completa incomprensión de lo que estamos hablando. En esta otra sentencia, y el Tribunal Constitucional no critica, por lo tanto ratifica, porque dice que estas sentencias estaban bien, se decía, no, si es que además no se ha vulnerado el derecho a la igualdad de este niño, porque al llevarlo a un centro de educación especial está con sus iguales. Claro, esto significa no haber entendido nada. Nada. Un igual a un niño es un niño. Punto. Esto de poner que los niños iguales a un niño con discapacidad es un niño con discapacidad es absolutamente aberrante. Bueno, Tribunal Constitucional del 14, pero hace esa rendija, ¿no?, de intentar incorporar la posibilidad de exigir a la Administración el que tenga que justificar que ha puesto todos los medios para poder llevar a ese niño a un centro de educación especial, a un centro de educación ordinario, y no lo ha conseguido para poder derivarlo a un centro de educación especial. El 14 de diciembre pasado, es decir, el 14 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo se pronunció sobre otro caso parecido, en el sentido que también se llevaba al caso un niño con espectro autista que se le había derivado a un centro de educación especial y los padres demandaban que se fuera a un centro de educación ordinario. Hay una gran evolución. Esta sentencia dio la razón a los padres y, por lo tanto, dijo que la Administración no había agotado todos los mecanismos posibles para que ese niño con espectro autista fuera a un centro de educación ordinario. Y, por lo tanto, que tenían que llevarlo al centro de educación ordinario y no al centro de educación especial. Es cierto, la sentencia tiene muchas cosas positivas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, pues que da importancia a los informes que los propios padres llevaban, cosa que antes no se realizaba. Luego, si queremos, hablamos de ello. La sentencia es muy positiva. Ahora, digo una cosa, la sentencia sigue sin ser una sentencia realmente a favor de lo que significa el derecho a la educación inclusiva. Tiene distintos errores, no me voy a entretener porque no quiero ocupar más espacio. Luego, como hay más tiempo, lo podemos hablar si quieren, ¿no?, preguntas, y encantado. Pero el error fundamental es que la sentencia no critica el marco normativo que tenemos en España, sino que se mueve dentro de él. Es decir, sigue diciendo, bueno, hay que ser muy exigente con la Administración para que demuestre que este niño tiene que ir a un centro de educación especial. Pero es que no se trata de eso. Perfecto, hay que ser muy exigente. Mejor es ser exigente que no ser exigentes, como había sido el Tribunal Constitucional. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que no pueden haber un centro de educación especial para determinados niños, sean estos los que sean. Y por lo tanto, en el futuro, no mañana, pero en el futuro, todos esos recursos, todo eso saber hacer, todos esos profesores, todo eso, lo que se está haciendo en el centro de educación especial, tendrían que ir a los centros de educación ordinario para que todos puedan compartir la misma educación. Y acabo con una sola idea. Como me han preguntado de sentencias, he hablado de este caso, ¿no?, que son las sentencias de 14 de diciembre del año pasado, más recientes. Pero quiero resaltar, y en toda mi definición de lo que era la educación inclusiva al principio de mi intervención, jamás he puesto que esto sea un derecho de los niños y las niñas con discapacidad. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza esta idea. La educación inclusiva, he dicho que es el derecho a la educación, es de todos. Si no fuéramos otras sentencias en otros países, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Hungría por una decisión en la cual era un niño gitano al que habían excluido de la escuela. Eso está en contra de la educación inclusiva. Hoy mismo en España, gracias a la LOMCE, hemos vuelto a un sistema en que los colegios concertados pueden recibir dinero público para hacer una escuela diferenciada, niños y niñas. Eso va en contra de la educación inclusiva. En esta misma Universidad Autónoma de Madrid, muy recientemente, hace 2 semanas, ha salido un artículo en el que ha demostrado, conforme a los datos, ¿no?, relacionados con el informe PISA, que por razones socioeconómicas, la Comunidad de Madrid estamos en la mayor segregación, que solamente nos supera en Europa los índices de Hungría. Eso es en contra de la educación inclusiva. Da igual las razones por las cuales excluimos a personas.
por razón de sexo, discapacidad, etnia, razones socioeconómicas, todo eso que estamos ahora mismo desarrollando, todo eso va en contra de la educación inclusiva. Y por lo tanto, digamos que por eso es una revolución, porque es algo en que nos hemos dado cuenta, algo que hay mucha gente luchando a favor de eso, pero que lucha contra todos los prejuicios y lucha contra una forma de entender la educación que es completamente distinta a lo que es el derecho humano a la educación. Y esto es lo que significaría el derecho a la educación inclusiva, derecho humano a la educación. Perdonad. Bueno, yo tengo que decir que conocí a Ignacio porque tuve la suerte de compartir con él una mesa hace años y desde entonces me metió en el cuerpo el gusanillo de revisar el tema de derechos y en relación con la educación, y se lo agradezco enormemente. De hecho, le busqué para esta mesa porque dije, este hombre tiene que venir aquí a contarnos estas cosas. Hay muchísimo más, pero vamos a seguir. El carácter, lo que queda claro con esto es el carácter interactivo de los derechos, el carácter complementario de los derechos. No se puede desarrollar un derecho sin otros. Y una cosa importantísima en educación infantil tiene que ver con que el derecho a la educación no puede estar excluido, como nos quieren convencer algunas veces, excluido, bueno, digamos, se puede solventar con la institucionalización. Una criatura tiene derecho a estar con su padre y con su madre cuando es una criatura, porque el primer derecho es a crear vínculos que le van a permitir ser una persona. Bueno, la convención, con toda esta... Bueno, tenéis todas las observaciones generales que desarrolla la Convención y la Convención colgadas en ese sitio que os dije ayer, de la nube. La Convención desarrolló una cosa muy importante y una aportación fundamental frente a las situaciones anteriores, la Convención del 89, y tiene que ver con el interés, aparece un concepto que es el interés superior del niño. Jorge Cardona, que yo no le conocía personalmente, pero tenía la suerte de ficharle porque conocía a Ignacio. Y Ignacio me dijo, bueno, tiene que venir Jorge. Y dije yo, claro. Jorge Cardona es profesor titular de la Universidad Carlos III de miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional, catedrático de Derecho Internacional Público del Departamento de Derecho Internacional Adolfo Miaja de la Muela, en la Facultad de Derecho en Valencia. Para que nos hagamos una idea, hay 18 miembros en el comité de todo el mundo. Uno de ellos es el español y está aquí con nosotros. Así es que yo quería preguntarle, Jorge, ¿qué es eso del interés superior del niño? Vamos a ver, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver si conseguimos aclarar algo de ese concepto que no es fácil. Como se ha señalado, es un miembro del Comité de Derechos del Niño, que entre otras funciones es cada 5 años todos los estados del mundo, los 197, tienen que venir al comité a examinarse de cómo respetan los derechos de los niños. Y les formulamos recomendaciones para los 5 años siguientes. Y el artículo 3 de la Convención efectivamente dice que toda decisión que adopte cualquier órgano legislativo, administrativo, un ente público, un ente privado, una consideración primordial será el interés superior del niño. Con esta frase, cuando venían los estados, encontrabas respuestas peculiares. Por ejemplo, viene un estado y te dice: hemos prohibido el castigo corporal salvo el interés superior del niño. Y tú te quedas así pensando, no sé. O el caso más, el primer caso que yo tuve, el primer estado que me tocaba a mí ser el relator, que decía el diálogo, y me dijo, mire, la edad de matrimonio en mi país son los 14 años para las niñas, salvo que el juez, en interés superior de la niña, autorice el matrimonio antes. Entonces,
Dice, bueno, ¿pero esto qué es, no? Dice, ¿cómo puede autorizarse antes? Luego intentaba yo preguntarle, claro, la explicación que te daba era una explicación absolutamente irracional, ¿no? Que como solo tengo 7 minutos no voy a contar, si no, a ver... y bueno, va, la cuento. Decía, mire, este es un adulto, abusa sexualmente de una niña, en mi país la pena prevista es la pena de muerte, salvo que se case con la niña, en cuyo caso no hay delito. Claro, tú lo miras y dices, bueno, yo entiendo el interés del adulto, ¿no? Ir a ser condenado a muerte, a que no solo no me condenan, sino que me regalan una niña para abusar sexualmente de ella todos los días. Pero, ¿cuál es el interés de la niña? Entonces me miraba enfurecida, que además era una ministra. Me decía, es que usted no entiende nada. Y dice, es que en mi país, una niña que ha sido abusada sexualmente queda estigmatizada y su único futuro es la prostitución. Sin embargo, si se casa con el abusador, es aceptada ya socialmente y tiene una vida normal. Entonces, claro, tú te das cuenta que es que quien no ha entendido nada no es un problema del matrimonio aquí, es un problema social, de mentalidad, cultural, que tienes que hacer cambiar todo eso. Por poner el ejemplo que señalaba antes Nacho, en un país excepcional en derechos del niño, nórdico, fijaros que yo cada vez que digo un país, ¿no? Es para decir algo malo. Cuando voy a decir algo bueno digo el nombre del país, esto es una costumbre. Entonces, en un país nórdico, bueno, encuentra un sistema de educación inclusiva extraordinario y al lado un sistema de educación especial. Entonces dice, oiga, ¿por qué? Dice, es que los padres son los que determinan el interés superior del niño y por lo tanto los que deciden a qué colegio tienen que ir. Como si el derecho a la educación fuese un derecho de los padres y no el derecho a la educación inclusiva de calidad, como bien decía Ignacio, que es el nombre que tiene el derecho a la educación hoy, no fuese un derecho del niño. Entonces, o el juez que te dice, no, el interés superior es el sentido común, sin saber que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Oías a ese juez y decías, pues si eres tú el que lo determina, mal vamos, ¿no? Entonces, en esa situación, cuando el comité se encuentra con esto, lo que hace es, cuando ve que los estados no tienen claro el concepto, realizamos una observación general. Una observación general es un documento en un máximo de 10.700 palabras, porque no nos permiten utilizar más, que es un tema económico por las traducciones a los idiomas, en el que explicamos a los estados y al mundo el contenido de un artículo o un problema en relación con la convención. Y hicimos una observación general sobre qué es el interés superior del niño, cómo evaluar y determinar el interés superior del niño. Igual que tenemos una observación general sobre los fines de la educación o una observación general sobre los derechos en la primera infancia. Porque a la luz de los diálogos con los estados te das cuenta que ahí hay problemas y entonces pues intentas explicar. Nacho ha explicado muy bien la primera observación general sobre los fines de la educación. Entonces, en ese sentido, en la observación general 14, lo primero es decir, bueno, ¿y el interés superior del niño qué es? Es fácil. El interés superior del niño no es otra cosa más que el respeto del conjunto de sus derechos, de todos sus derechos, así como el desarrollo holístico del niño. Y cuando hablamos de desarrollo holístico, hablamos del desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico, social del niño. Eso es el interés. ¿Qué es lo mejor para un niño? Que le respeten sus derechos y que le permitan su desarrollo holístico. Y sabiendo que no hay un derecho más importante que otro, que como decía Alicia, los derechos son interdependientes. Y que yo no puedo hacer primar un derecho sobre otro porque en ese caso estoy limitando un derecho innecesariamente y voy en contra del interés superior del niño. He de conseguir el mayor respeto posible y que el derecho al juego es tan importante como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, como el derecho a vivir libre de violencia y que además sin derecho a vivir libre de violencia no hay derecho a la educación, sin derecho a la educación no tengo derecho al juego, sin derecho al juego no voy a tener derecho a la salud, sin derecho a la salud no voy a tener derecho a la educación. Todo está, y debo ir a protegerlo todo conjuntamente. Y aquí, en la observación general 7, que es la de los derechos de los niños en la primera infancia, dejamos muy claro y quisimos insistir en que un niño
en su primera infancia tiene todos los derechos. No es que cuando estás en la primera infancia tienes unos derechos de protección y solo esos. No, tienes todos los derechos consagrados en la Convención, que lógicamente hay que ir adaptando a las diversas situaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, sabiendo que eso es la finalidad del interés superior, pues el comité dice, pues entonces lo que hay que hacer en cada caso, sabiendo que es un concepto jurídico que hay que determinar en cada caso, porque no hay dos niños iguales. Yo confieso que era el relator de esa observación general. El relator es el que va presentando borradores a los otros 17 colegas que te destrozan absolutamente, y tú, con todo lo que te dicen, vuelves a presentar otro documento, y vas dirigiendo consultas a expertos, a estados, a niños, para ir viendo cómo haces el texto. Y en mi pizarra, yo trabajo en pizarra, ya he evolucionado y es de Videla. En la pizarra yo puse arriba 5, 1, 1, 5, que significaba que si un adulto tiene que evaluar y determinar el interés superior de 5 niños para una misma decisión, debería de llegar a 5 soluciones diferentes, porque no hay 5 niños iguales. Y un niño tiene padres, otro niño tiene discapacidad y otro no, uno tiene discapacidad y el otro no, uno es de un grupo minoritario y el otro no, uno tiene una orientación sexual y otro tiene otra, y por lo tanto no es la misma situación, y yo tengo que tener en cuenta el interés superior de ese. Y luego puse debajo 5-1, que quiere decir, si 5 adultos tienen que evaluar y determinar el interés superior de un mismo niño separadamente, deberían de llegar cada uno individualmente a la misma solución, porque el interés superior del niño no es lo que yo creo que es mejor para el niño, es el respeto de sus derechos y de su desarrollo holístico, y eso es lo mismo a lo que deberíamos de llegar los 5, cada uno separadamente. Y con esas ideas yo iba a convencer, mis colegas estuvieron de acuerdo desde el primer punto con el 1-5-5-1, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora esto como pues hay que hacerlo a través de un proceso de evaluación y determinación. La evaluación es, yo tengo que evaluar todas las circunstancias del caso, todos los elementos, ponderarlos, y a la luz de eso, en un proceso con garantías, llegar a una conclusión final sobre cuál es el interés superior. Y el comité señala algunos elementos que yo no los voy poniendo ahí, pero no me detengo porque ya estoy en el minuto 9. Y entonces pues dice, hay que tener en cuenta como mínimo, en primer lugar, la opinión del niño por encima de todo, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar, el cuidado y la protección, las situaciones de vulnerabilidad, el derecho de... Todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Pero luego todo eso hay que ponderarlo en función de la edad y el grado de madurez, en función de la experiencia, en función de la pertenencia al grupo minoritario, en función de la existencia de la discapacidad, en función del contexto social y cultural. Todo eso son elementos de ponderación. Sabiendo que lo que dice el comité en esa observación general no es todo lo que hay que evaluar, y que cuando yo estoy hablando de decisiones en el marco de la educación, debo de tener en cuenta elementos que no tengo en cuenta cuando estoy hablando de la determinación en el ámbito de la salud, que tengo otros elementos específicos. No es lo mismo cuando yo estoy evaluando el interés superior del niño en un proceso de divorcio que cuando lo estoy haciendo en el proceso de adopción. Entonces, todos esos elementos, yo puedo tener elementos nuevos, eso sí, todos respetuosos con los derechos del niño o de la niña en el marco de la Convención. Y todo eso nos lleva, y aquí termino esta primera parte, luego tengo más diapositivas que se me falta, con 4 equilibrios que yo creo que son la clave para entender el interés superior del niño. Los 4 equilibrios son, el primer equilibrio es el equilibrio entre todos los elementos, circunstancias y factores a tener en cuenta, que no son fáciles.
Yo tengo muchas cosas y ayer se ponía aquí una pregunta por la tarde. Bueno, yo tengo a 2 niños, una pareja de niños en la escuela y ¿los tengo que separar o no los tengo que separar? Pues va a depender de muchas cosas, y se explicaba así por Mari Carmen, ¿no? Es decir, pues depende de cuál es la situación de esos 2 niños, de cuál es su grado de madurez, de si hay dependencia o no hay dependencia. Entonces, yo tengo que ponerme a evaluar para determinar si tengo que separarlos, los tengo que mantener unidos, he de meter a un tercero. ¿Qué hago yo ante esa situación? ¿No? Entonces, todo eso tengo que estar viendo todos esos equilibrios, sabiendo que al final, ¿cuál es el criterio? No es fácil, pero es yo tengo que conseguir garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico del niño. Para eso, para el respeto de sus derechos y su desarrollo holístico, con esa finalidad tengo que evaluar los elementos. Entonces, con esto no digo mucho, pero bueno. Segundo equilibrio. Equilibrio entre la protección y el empoderamiento. Esto en primera infancia uno tiende a la protección frente. El empoderamiento es la autonomía en el ejercicio de los derechos, dejarle hacer, ¿no? Uno podría decir, hombre, si el niño no es lo mismo un niño de 2 años que uno de 16 años, o sea, es niño hasta los 18. A los 16, 17 años prima el empoderamiento, el ejercicio de autonomía de los derechos, y la protección ya no es tanta. Y sin embargo, cuando es muy pequeño, que el grado de madurez es más pequeño, tiendes a la protección frente al empoderamiento. Bueno, salvo en el derecho al juego, ¿no? Donde el ejercicio de la autonomía y la libertad, ¿soy yo el que le tiene que decir y tengo que protegerle del juego? Tengo que dejarle jugar a lo que le dé la gana y como le dé la gana, ¿no? Y entonces, ya empiezo yo en ese equilibrio a tener en cuenta los elementos de protección que hay que tenerlos al lado de los elementos de ejercicio de la autonomía, y sabiendo que al final va a depender mucho del grado de madurez, del desarrollo físico, emocional, cognitivo y social del niño, lo que debe. Tercer equilibrio, el niño como sujeto en evolución, y esto en la primera infancia el niño evoluciona, cada 3 meses es diferente el niño que tenía hace 3 meses al niño que tengo hoy, y la necesidad de estabilidad en las soluciones. Yo no puedo estar cambiándole al niño de situación cada 3 meses, sino que ha de tener una estabilidad que es necesaria para su desarrollo, pero yo he de tener en cuenta que él evoluciona y que por lo tanto la situación perfecta cuando tenía 1 año no es la que cuando tiene 1 año y medio ni la que cuando tiene 2 años. Entonces, en ese sentido, de nuevo me aparece un equilibrio que yo he de ponderar para saber cómo actuar en un determinado momento en interés superior del niño. Y el cuarto equilibrio, para nosotros fue el más duro. Esto, fijaros, que nosotros discutamos 15 minutos un tema, vamos, siempre es excepcional. A la eutanasia, si la eutanasia de menores de 18 años es conforme o no con la convención, que un niño pueda pedir que se ejerce la eutanasia en un país donde los adultos pueden, estuvimos media hora discutiendo. Esto era excepcional. Bueno, pues al parágrafo que tenéis ahí dedicamos 2 días, que es el equilibrio entre el interés superior del niño y los demás intereses. Los intereses de otros niños, los intereses de los padres, el interés público. Un niño cuyo padre va a ser metido en la cárcel, ¿es afectado por esa decisión? Sí. Conforme con el artículo 3, cualquier medida que concierna al niño, una consideración primordial tiene que ser el interés superior del niño. Luego, ¿cómo tiene en cuenta el juez que va a meter en la cárcel al padre el interés superior de ese niño? Choca con el interés público de la sanción al que ha cometido el delito. Bueno, ¿cómo compaginar eso? En ese caso, ese parágrafo que tenéis ahí dice: el comité reconoce cierto grado de flexibilidad en su aplicación. Una vez evaluado y determinado, puede entrar en conflicto con otros intereses y derechos. Los posibles conflictos entre el interés superior del niño y otros conflictos, la primera solución que hay que buscar es aquella en la que encuentre un compromiso adecuado. Si hay 3 o 4 alternativas, y en una respeto el interés superior del niño, pero también el superior, los otros intereses en presencia, los de los padres, los de otros niños, pues eso es lo que debo de buscar, ¿no? Entonces, aquella solución que consiga el compromiso. En 15 minutos ya, es la última diapositiva. Y si no es posible, ¿qué hago? Si no es posible armonizarlos, pues dice el comité: el derecho del niño a que su interés superior sea la consideración primordial significa que los intereses del niño tienen una máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Eso quiere decir que
prima en todo caso, nos dice eso el comité. Luego, supongo que en el debate saldrá qué es lo que dice la legislación española modificada en el 2015, que ha incorporado la Resolución General 14, incluso la ha exagerado, porque nuestra ley dice hoy, desde el 2015, que prima sobre cualquier otro interés en caso de que no haya posibilidad de compromiso. Pero el comité viene a decir, hay que tener en cuenta que el niño no puede defenderse, que su argumentación es siempre más débil que la de los adultos y los otros que están en conflicto. Y por lo tanto, que debemos de... es una consideración primordial, y como primordial no debe de ser siempre la que domine, pero debe de tener esa consideración de primordialidad. Y luego en el debate terminaremos, y con esto se dejará mi buen amigo en una... Bueno, ya termino con esto. Pasa.